Dios los continúe bendiciendo a todos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias si quieren acompañarme, por lo menos para dejarlo marcado. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. El apóstol Pablo acá le escribe a los corintios, esta región de Macedonia, actual Turquía, que había sido evangelizada a través de la propia predicación del apóstol Pablo, había ido constituyendo iglesias en diferentes localidades y sabemos que luego él marchaba como era el arca de, como era el tabernáculo de reunión en el desierto. Dios iba dirigiendo el camino del pueblo. Dice que allí había una nube de día que les hacía reparo y una columna de fuego en la noche. Y si esa nube de día o columna de fuego en la noche se asentaba en un lugar, fuera por un día, una semana, un mes o un año, el pueblo no avanzaba porque era Dios el que estaba marcando el camino y hacia dónde tenía que ir. Si usted mira este ejemplo de la palabra, va a ver que el trabajo misionero que el apóstol Pablo desarrollaba funcionaba de la misma manera. En algunas localidades estaba apenas unos días o un par de semanas o unos meses, y en otras se quedaba años, porque era el Espíritu de Dios el que iba dirigiendo su camino, de que de hecho le decía si debía avanzar, si debía ir él humanamente planificado. Dice, bueno, ya que estoy acá voy a ir a predicar a tal lado, y allí él tenía la intención de ir a Grecia, y allí se le apareció en visión un varón macedónico y le dijo, ayúdanos, ven y ayúdanos. Necesitaban allí recibir la palabra de Dios. El apóstol Pablo había entonces aprendido a ser dirigido por la voluntad de Dios, por el Espíritu de Dios. Y luego esas iglesias no quedaban huérfanas. Allí en cada localidad el apóstol Pablo iba dejando misioneros, establecía allí obispos, establecía ancianos, enviaba a sus colaboradores y aún enviaba estas cartas, de las cuales se han preservado algunas, que nos sirven para también nosotros poder estar aprendiendo acerca de cuál era la situación de esa iglesia, porque en cuántas cosas podemos mirar las diferentes iglesias y ver identificados los lugares de reunión, los hermanos que nos reunimos, en cuanto a aciertos y en cuanto a desaciertos, porque estas iglesias, hermanos, no eran perfectas. Si usted estudia la carta a los Corintios, y en especial yo tengo que resumir porque no puedo abarcar demasiado tiempo, pero por eso yo le invito a que usted estudie la carta. Como yo siempre hago hincapié, uno no puede leer un renglón o leer una porción de una carta. Una carta uno tiene que leer del principio hasta el final para poder entender cuál es el motivo, cuál es el tema que se está desarrollando. Y el tema, hermano, que se está desarrollando en Primera de Corintios, ¿usted sabe cuál es? Porque hasta el capítulo 2, hermano, viene hablando de eso. Hermanos, ustedes están todos viviendo mucho en cuanto a la carne. Y es necesario que ustedes puedan crecer espiritualmente. Si usted analiza, hermano, la palabra de Dios, va a ver cuántas cosas tuvo que corregir en esa iglesia, una iglesia que venía contaminada porque la cultura que imperaba, allí habían estado primero los griegos, dominando toda aquella región, luego había sido conquistada por el Imperio Romano, grandes admiradores de los griegos que servían en muchas cosas, incluso imitando esas cuestiones. Y se habían allí introducido de una forma cultural, podríamos llamarla así, una serie de desórdenes que el apóstol Pablo en los sucesivos capítulos, si usted estudia capítulo 4, el capítulo 5, etcétera, va a ver que tiene que ir corrigiendo dentro de la iglesia. Pero en primera instancia, esta carta les viene a señalar de que hay dos tipos de naturaleza. Una es la naturaleza del padre de todos los hombres, de Adán, allí, y esa naturaleza que es en cuanto a la carne, y que hay una naturaleza diferente, que es una naturaleza espiritual. Mientras uno no puede recibir esa dirección del Espíritu, que sí sería importante, que los discípulos, ninguno de nosotros tuvo mejor escuela que los discípulos, pues los discípulos aprendieron directo del Maestro, no en el camino a Damasco, no en 3 días, lo aprendieron en 3 años y medio que estuvieron junto con el Señor.
al punto de que Jesús en varias oportunidades da testimonio, dice que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que, hermano, tuvieron la mejor escuela, el mejor conocimiento para aprender estas cosas y sin embargo, Jesús los mandó a predicar, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, bautizándolo, enseñándole que guarden todas estas cosas, pero no se vayan sin antes recibir el Espíritu Santo de la promesa. Yo me voy, dijo Jesús, pero les enviaré el Consolador, el Espíritu que los guiará a toda verdad. Y el apóstol Pablo viene tratando eso, viene en una iglesia que tenía muchas imperfecciones y que tuvo que hablarle desde un punto de vista, en un principio, hasta el capítulo 12, ¿no? Tuvo que hablarle para corregir cosas tangibles, cosas que en la vida cotidiana se estaban haciendo mal y que era necesario por el testimonio de la iglesia que esas cosas fueran corregidas. Y lo podemos ver, hermano, porque si usted estudia en detalle el capítulo 3, habla, dice, el cimiento, el fundamento, el cimiento es lo que se hace abajo antes de empezar a levantar las paredes y todo lo demás, el fundamento es Cristo. Dice, si el fundamento es Cristo y uno sobreedifica de una manera correcta, dice, no tenga problema, puede venir la adversidad y aún dice, si allí no usó los materiales correctos, porque allí hace alusión a los materiales, usted recuerda el templo, los discípulos estaban admirados y veían todas aquellas piedras preciosas, entonces Pablo usa de esta misma alusión de lo que había acontecido con los discípulos para decirle, si usted edifica con piedras preciosas, con metal, con lo que sea, pero también tenga cuidado, dice, puede edificar con hojarasca, lo que sea, y esa obra no va a permanecer. Pero ahí, hasta en esa enseñanza, está dándonos testimonio, hermano, de que la salvación de Dios, si una persona es un salvo, la salvación no se pierde. Dice, si edifica, dice, de una manera incorrecta, es decir, si se levanta una obra, si se levanta un hogar que no esté fundamentado en las verdades de Dios, puede llegar a destruirse el hogar, puede llegar a destruirse la obra, dice, pero él no perderá su vida, dice, aunque pasado como por fuego, dice allí. Así que sí será importante, hermano, porque aún en esta carnalidad que era patente en la iglesia de Corinto y que tiene que corregir, le está diciendo, pero quédese tranquilo, que aunque usted no sea fiel en todas las cosas y no, porque uno escucha la palabra de Dios y después la hace o no la hace, sale y edifica su casa de la manera que quiere, sobreedifica en el templo, también de la manera que quiere, porque podemos hablar la verdad de Dios, podemos predicar, podemos estar fundamentados en estas cosas, transmitírselas a otros, o podemos hacer las de Caín, que Dios le preguntó, ¿y dónde está tu hermano? Y le dijo, ¿se acuerda Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva? ¿Es acaso soy yo, guarda a mi hermano, despreocupado por el hermano? Si un hermano falta, tiene el teléfono, llámelo, hermano, ¿qué le pasó? Que no vino, está bien, necesita algo, pero fortaleciéndonos unos a otros, hermano, como enseña la palabra. Bueno, esto es un resumen que yo le quiero hacer. ¿Sabe que el apóstol Pablo, 2.2, dice, me propuse no saber entre vosotros, 1 Corintios 2.2, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este glorificado. ¿Sabe que el apóstol Pablo era una persona sumamente culta? Sorprendía, nosotros estamos estudiando en Hechos de los Apóstoles 23, 24, varios de los jerarcas que estaban allí en Jerusalén y en Cesarea quedaban sorprendidos del apóstol Pablo, del conocimiento que tenía, de que podía hablar distintos idiomas, de que conocía al detalle todo el tema de lo que era la ley y las convicciones que cada una de las corrientes religiosas que había allí. Dice el apóstol Pablo, cuando fui a ustedes, no fui con sabiduría propia, me propuse, dice, no saber ninguna otra cosa, sino que el fundamento de la salvación, que es la victoria de Jesucristo. Jesucristo y este glorificado. No fue a contar de cuando Jesús era chiquito, cuando estuvo allí en el templo, cosas que sí, está bien, están testificadas en la palabra, hermano, pero todo aquello, hermano, trajo enseñanzas específicas para momentos específicos, para personas específicas, ¿no? Pero hay algo, hermano, que no es específicamente para ellos, sino que es para todos, los que están cerca, los que están lejos, y es ese sacrificio de Jesucristo, un plan de salvación trazado, hermano, desde la eternidad, donde Él viene y ofrece su vida. Y por eso es que le dice, a pesar, hermano, de que ustedes están fallando, a pesar de que su casa no esté edificada correctamente, de que su familia
de que su propia vida no esté fundamentada en los valores, de que la iglesia misma esté fallando, Jesucristo no falla. Y esa, hermano, es la clave de todas las cosas. Y le dice, versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y eso, hermano, es lo valioso que tiene esto, es que Dios no necesita allí, no se vale de lo que humanamente uno pensaría, va a hacer la obra en porque tiene tal estudio, porque tiene tal capacidad o tal otra. Dios, hermano, se vale de lo que frente al mundo es inútil, es despreciable. Es más, en cierta ocasión le escribe allí a la iglesia y dice, miren en el medio de ustedes, dice, no son muchos, y acá no hay muchos doctores, muchos abogados, muchas cosas, porque la sabiduría humana, hermano, hace que la persona se llene de soberbia y allí no puede reconocer, algunos sí, el que es escogido de Dios, pero quiero decir que la sabiduría humana, hermano, está en contraposición con lo que es la sabiduría de Dios, una sabiduría que es eterna, que como yo he señalado en varias oportunidades, hermano, yo me acuerdo cuando iba a la escuela, cuando iba al liceo y estudiaba, y nos enseñaban una determinada cosa, y dice, bueno, acá en la Vía Láctea existen tantos planetas, y dice, no, esto no es un planeta, y hay dos más, y cada día, porque la sabiduría del hombre es totalmente ajustada de acuerdo al conocimiento que se tiene en el momento, es una sabiduría imprecisa, una sabiduría que trata de avanzar, pero hermano, la verdadera sabiduría, la que procede de Dios, la que puede escudriñar, como dice acá la palabra de Dios, ¿no? Dios tiene preparadas cosas que ojo no vio, ni oído yo, dice, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para lo que le aman. Hermano, nos quedamos totalmente cortos en nuestra imaginación si tratáramos de expresar en nuestra opinión. Elijah es muy en tal edad de preguntar todas las cosas, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué el cable es así? ¿Por qué el celular está allá? ¿Y por qué esto? Y preguntamos, si me preguntara hoy, explícame. Uno le daría una visión, una perspectiva de lo que tiene, pero hermano, es totalmente corta para conocer todo eso que Dios tiene preparado, hermano, para los que le aman. Y también enseña, acá el apóstol Pablo dice, que nadie puede conocer las cosas que hay en el hombre sino el espíritu del hombre. Es decir, uno puede acá estar atendiendo, puede aparentemente estar atendiendo y estar pensando, no sé, que se le llovió el techo en la casa, que mañana tiene un cumpleaños, tiene un viaje o tiene una operación por delante o cualquier otra situación. Puede estar, yo no sé lo que cada uno de Dios piensa, que lo que cada hombre piensa en sí mismo, aunque haga que sí con la cabeza. Pero dice, de la misma manera, dice, nadie puede conocer las cosas de Dios si no es a través del Espíritu de Dios. Y Dios, hermano, ha venido y ha querido depositar en nuestras vidas ese don del Espíritu Santo. Un don del Espíritu Santo que, como yo lo he enseñado, hermano, antes se administraba como primicias, unos pocos escogidos allí, Juan el Bautista, otro anciano en la iglesia de Jerusalén, Simeón, dice el rey David, dice que tenía el Espíritu Santo, unos pocos habían recibido el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo en la promesa marcó un tiempo, marcó un lugar. Dice, en aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos profetizarán, vuestros ancianos verán visiones. Dice, y este mensaje, dice el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, es para ustedes, dice, los que están cerca, y para los que están lejos como nosotros hoy, lejos en tiempo y lejos en el lugar. Ahora, todo esto yo no me puedo extender como ya lo dije, pero quiero leer un versículo, por lo menos acá, del capítulo 3, que es en realidad a lo que yo quería llegar. El problema, hermano, es que si yo arranco acá con el capítulo 3 y no le hago la introducción, usted no va a entender cuál era la situación en la que estaba viviendo aquella iglesia y por qué el apóstol Pablo entonces tiene que hacer toda esta introducción para ir corrigiendo cosas y enseñarles que busquen los dones espirituales a través del Espíritu de Dios. Dice, de manera, hermano, que yo no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños escritos. Niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda,
porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía. Y hermano, el pastor Renzo ha enseñado acá en varias oportunidades, dice, bueno, esto es como la escuela, el liceo, la facultad, ¿no? Donde hay distintos niveles de comprensión y de entendimiento, y uno va avanzando, como está escrito en el libro del profeta, allí que dice, con el ángel del Señor voy caminando, dice, y voy entrando en el río de Dios, dice, 1000 codos, hablemos nosotros en metros, dice 100 metros y estoy con el agua en los tobillos, 100 metros más y estoy con el agua en la rodilla, y 100 metros más y ya no puedo pasar porque tengo que nadar. Bueno, el río de Dios es así, Dios nos va llenando con su espíritu y todo lo demás, pero sabe que hay algo importante que yo quiero enseñarle hoy, como dice el apóstol Pablo, no quiero que ignoren esto acá. Y sabe que hemos estado en una semana que se celebró lo que se llama normalmente carnaval. ¿Y por qué le quiero hablar de esto? Tal vez a usted lo pueda sorprender un poco. Pero Jesús allí también vino a corregir lo que estaba mal. ¿Sabe que Dios le revela a Moisés, le dice, estos preceptos que yo te digo hoy, dice, átalos a tu mano, ponlos en tu frente, ponlos en el dintel de vuestra puerta? Es decir, Dios le estaba diciendo que esa manera de vivir que agrada a Dios debía caracterizarse en las obras, en la manera de pensar, y que uno no debía dejar entrar en su casa, en su negocio, lo que sea, aquello que estaba mal. Debía ser regido su vida por esos preceptos. Ahora yo le pregunto, ¿usted piensa que la gente había alcanzado a interpretar lo que Jesús quiso decir? No. Yo anoté acá, Mateo 23:5, Jesús le dice, ustedes están haciendo estas obras para ser vistos de los hombres. Allí le señala, dice, ensanchan sus filacterías. Allí habían entendido de que tenían que hacer una cajita de cuero y atársela con esos escritos, tenían que tenerla en la frente, tenían que ponerla en las puertas, y de hecho lo estaban haciendo, queriendo de alguna manera justificarse delante de los hombres. Dice, ¿por qué hacen estas obras? Bueno, hermano, Jesús vino, ¿quiénes hacían eso? Hacían eso, hermano, los religiosos, ¿no? Jesús señala que los religiosos de sus días estaban haciendo las cosas mal y no habían entendido la palabra de Dios. Y sabe que cuando la palabra de Dios acá, en el capítulo 3, yo le invito a que lo estudie en su casa porque, como reitero, no me puedo extender, no puedo desarrollarlo, sería un tema para hacerlo en 2 horas y lo haría gustoso, pero le quiero explicar esto. Es que Dios le viene acá dirigiendo al apóstol Pablo de que le enseñe que hay 2 tipos de personas diferentes dentro de la propia congregación. Personas que viven de acuerdo a la carne y personas que son guiados por el Espíritu. Y sabe que a mí me sorprendió, yo estoy como responsable de subir a una plataforma contenido cristiano, voy todas las predicaciones, horas de trabajo para todo lo que se filma acá, después ir y publicarlo en distintas plataformas, compartirlo y todo lo demás. Y me llamó la atención que, dada que estábamos en la semana de lo que les llaman normalmente carnaval, mucha gente allá, cristianos o distintas iglesias, salían a apoyar o a condenar. Dice, no, los cristianos no debemos festejar el carnaval. Y otro dice, sí, los cristianos debemos festejar el carnaval. Y usted dirá, ¿y Daniel por qué está hablando de carnaval? Porque carnaval en la iglesia, en la Biblia no está. Y sabe que me sorprendía, me puse a estudiar la etimología, es decir, el origen de la palabra carnaval. ¿Y sabe que carnaval qué quiere decir? Quiere decir fuera la carne. En la Edad Media, la Iglesia Católica, iglesias ortodoxas y todo lo demás, instituyeron una festividad en la cual podían cometer todo tipo de desenfreno, tomar de más, comer de más y todo, para prepararse. Porque si usted cuenta, sabe que yo cuando estuve estudiando la etimología, agarré el almanaque 2025 acá de Uruguay y conté cuando termina la semana de carnaval, y usted tiene desde el lunes próximo hasta lo que le llaman Viernes Santo, lo que esta iglesia introdujo y le llamó Cuaresma.
Es decir, 40 días en los cuales iba allí a llegar a un punto en el cual le dicen, hoy no se puede comer carne. Y muchas veces, hermano, hemos enseñado en la iglesia acerca de la Pascua que Dios mandaba en esa festividad puntualmente a sacrificar allí un animal, porque todo aquello que se había venido haciendo desde un principio era una figura del verdadero Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y en contraposición usted tiene una enseñanza que le dice, no tiene, viene del latín y tiene varios orígenes, está en el francés, en el italiano, aún en el griego, y quería decir, carne vale, es decir, afuera la carne. Hermano, igual que esta gente, estos religiosos, en días de Jesús no habían entendido y pensaban que lo que Dios le estaba hablando era que tenían que tener escrito en la muñeca, en la frente o en la puerta de su casa una serie de preceptos bíblicos. De la misma manera, la gente acá, los cristianos, los llamados cristianos, muchos religiosos, hermanos, están confundidos hoy y piensan que dejar fuera la carne y darle lugar a las obras del Espíritu se trata de no comer carne. Hermano, es sorprendente si usted estudia, no se quede con lo que yo le digo, compruébelo porque esto es netamente historia lo que le estoy hablando. Y al día de hoy, hermano, se sigue con esas prácticas de errores. Y, hermano, debemos aprender a hablar la verdad de Dios, debemos aprender a buscar la dirección de Dios. Y si el apóstol Pablo lo habrá entendido con claridad, que le dirige esta palabra a la iglesia que está en Corintios y le dice, hermano, déjense de conducirse. Si usted estudia, también hay un gran paralelo con aún la carta a los romanos y todo, cuando habla de vivir por la carne o viviendo en el Espíritu, hermano. Pero tiene que destinar prácticamente 11 capítulos de Corintios allí para estar corrigiendo estas cosas que se habían infiltrado dentro de la iglesia, hermano, y que no se correspondían allí a la voluntad de Dios, a la verdad de Dios, al punto de que ya el apóstol Pablo sabe de antemano que esa manera de vivir en cuanto a la carne, sea a nivel personal, familiar, de un negocio o lo que sea, va a terminar, hermano, con la pérdida total, porque Dios no está respaldando eso. Dios, hermano, quiere que nosotros seamos guiados por el Espíritu. Y todo esto, hermano, nos habla, dice, que según la carne, allí el apóstol Pablo iba y le decía, no iba con artilugios humanos, en otras palabras, no iba porque uno humanamente podría hacer como hacen muchos, es decir, vamos a poner una máquina de humo y luces de colores y ponemos un par de muchachas acá con las panderetas tocando adelante y todo lo demás. ¿Por qué? Porque tienen una idea, hermano, como la tiene el mundo, una idea totalmente carnal de tratar de atraer a las personas, hermano, pero nosotros debemos predicar la verdad de Dios. Y esa verdad de Dios, como el apóstol Pablo le introduce allí, consiste, dice, yo no me propuse saber otra cosa, sino a Cristo y crucificado. Porque, hermano, es ese mensaje que le puede asegurar a aquel que es escogido de Dios, a aquel que es oveja de Dios, que oye su voz y le sigue, hermano, de que pase lo que pase, tiene asegura su salvación. Tiene segura porque Cristo la compró, hermano, y esa salvación no puede perderse. Y por eso, hermano, estúdiese en este contexto que yo le estoy explicando, estudie el capítulo 3. Lamentablemente no puedo disponer de más tiempo, hermano, pero usted con esta introducción puede estar avanzando. Léalo en su casa, estúdielo, medítelo y que Dios pueda estar continuando la obra. Que Dios los bendiga, hermanos.